Hola, friends. Estoy armando ¿cómo se diría? Un mueble. Y bueno, hoy tuve una muy buena conversación con un amigo que me estaba hablando de que estaba dudando de sus creencias, de que no estaba seguro realmente si podía confiar en la Biblia y demás. Y bueno, me gasté como un gran rato explicándole por qué creo que la Biblia es confiable. Y me di cuenta que esto es algo que tal vez si tuviéramos que preguntar, ¿verdad? O si alguien nos preguntara, ¿verdad? Tal vez muchos de nosotros estaríamos como, uy, no sé cómo responder esto. Entonces, ¿qué les parece si respondemos esto? Y puse a este live el nombre de Apologética Atropellada, porque en estos momentos yo les puedo decir, ¿verdad? Muchas cosas, pero no les puedo dar números exactos. Mentira. Tal vez sí puedo. Esperen un momento. Vean. Está este libro. Ay, ¿qué lo hice? Justamente lo saqué ahorita. Este libro que está aquí se llama Sorprendido por la Fe, ¿ok? De Donald Beerley, ¿ok? Ahí se lo dejo para que le dé un screenshot, ¿ok? Y no me venga a decir que cuál libro está hablando. Este libro, denle un screenshot, ¿ok? Y léalo al revés. Ok, entonces, este libro me encanta. Es de Faith Search, así se llama. Y está en español, también está en inglés. Cuesta un poco conseguirlo en español porque como que no lo venden, yo creo que no lo venden en Amazon y así, pero bueno. Y tiene como muy buenas preguntas, pero una parte que tiene muy buena es el segundo capítulo. Y el segundo capítulo yo lo tengo gratuito en mi página web, proyectocoramdeo.com. Usted nada más vaya a proyectocoramdeo.com y usted busca la sección de recursos, el paraíso de recursos. Y el paraíso de recursos tiene una sección que se llama libros y PDFs. Ahí yo recomiendo libros que pueden comprar en Amazon, pero al final hay una serie de PDFs gratuitos que pueden comprar, que pueden descargar. Y ahí está el capítulo 2 de este libro, Frank, que es increíble, ¿ok? Entonces sí les puedo dar números ahora que lo pienso. Bien, entonces, cuando mi amigo me habló sobre este tema de que no se puede creer en la Biblia y de que la Biblia, las traducciones seguro han sido, ¿cómo hacemos para saber que realmente la están traduciendo bien? Incluso tenías preguntas que yo creo que yo no hubiera hecho, ¿verdad? Porque son preguntas que para mí son fáciles de responder, pero hay otras preguntas más complejas que yo misma se las dije como para que se calmen, mae, porque la verdad es que alguien que me ponga ahí la página web para que ustedes puedan ir a buscarlo. Bueno, sucede que hay varias preguntas importantes que nos hacemos cuando pensamos en la confiabilidad de las escrituras. Y son preguntas que yo no sé si usted se ha hecho, pero yo se las voy a hacer para que usted piense si las puede responder. La primera pregunta es, Fren, o la primera duda es, o sea, ¿no es cierto que la Biblia ha sido cambiada, que ha pasado por un manoseo ahí rarísimo donde la gente simplemente se ha inventado lo que le ha dado la gana y le han metido lo que han querido meterle, ¿verdad? Eso es una buena pregunta, ¿verdad? La segunda es, bueno, pero es que ni siquiera se ponen de acuerdo porque la Iglesia Católica tiene unos libros y otros no, y entonces ¿cómo saben que, o sea, que no la ha cambiado la Iglesia Católica cuando tuvo solo la Biblia ellos, entonces ellos la pudieron cambiar y no sé qué, no sé cuánto? Ok, eso es otra cosa. Y la otra cosa es, bueno, ¿cómo sabe usted? O sea, puede ser que no la hayan tocado, pero ¿cómo sabe usted que la Biblia es inspirada? ¿De dónde se sacó usted eso de que la Biblia es inspirada? Porque sí, fueron un montón de hombres los que la escribieron. No es algo que usted pueda confiar que fue Dios. Bueno, esas son buenas preguntas, Fren. Y yo le voy a dar, ya le digo, respuestas atropelladas porque no tengo datos exactos en estos momentos. Y yo soy de las personas que se acuerda como de algunas cosas, pero no se acuerda de los detalles exactos. Entonces, si usted quiere buscar con especificidad, puede hacerlo. La invito a que vaya y busque y se fije. Pero yo le voy a dar generalidades que yo sé que son verdad. Ok, nada más que ocupa los números y las páginas para que usted sepa exactamente dónde es que está eso.
¿Ok? Entonces, la primera cosa que yo sé que es verdad y que te puedo decir es que hay un tema con respecto a si la Biblia ha sido cambiada o no desde que se escribieron los libros o los que llamamos los originales. Los originales tienen un nombre particular, se le llaman autógrafos, ¿ok? Los autógrafos es ese papel y ese puño y letra de Pablo, ¿verdad? Que se sentó a escribir esa carta. Y esa carta es la que viajó, ¿verdad? De Filipos a tal lado, ¿verdad? O de Roma a tal otro lado. Ese es el autógrafo, ¿sí? El autógrafo no existe, friend, ¿ok? Ninguno de los libros originales, del documento original existe. Eso, long gone, se desapareció, ya no existe, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos para saber si la Biblia es confiable? Si no tenemos el original. Muy fácil, muy fácil. Yo le voy a explicar. Resulta que los libros antiguos, de hecho, casi que ninguno existe el autógrafo. Eso no es normal. O sea, eso no es parte del conocimiento antropológico, ¿verdad? De los libros. Y vean a mí inventando palabras. Yo ni sé si esas palabras aplican, pero suena interesante. Entonces, bueno, existen lo que se llaman los autógrafos, pero también existe otra cosa y es los manuscritos, ¿ok? ¿Y qué son los manuscritos? Bueno, los manuscritos son esas copias que se hicieron de los autógrafos. Y resulta y sucede que hay muchísimos documentos que fueron reproducidos antiguos y que ahora tenemos porque hubo gente, copistas, ¿verdad?, que se dedicaron a que usted y yo podamos tener esa copia, ¿verdad? Entonces tenemos escritos de Aristóteles, de César, de Tácito, de Platón, ¿verdad? De la Ilíada, digamos, de Homero, por ejemplo. Esos son documentos que tenemos hoy día y que yo le cuento una cosa, ¿ok? Déjeme decirle algo muy interesante. Esos documentos se utilizan hoy día para enseñar en las universidades sobre historia, ¿sí? Entonces, son documentos, son manuscritos, copias de los originales que ahora se utilizan para enseñarle a la gente sobre la historia. Necesito esa pieza que está detrás suyo. Entonces voy a usar otro chunche para sostenerlos. Espérense un momento. No se caiga. Ok, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esos manuscritos son copias y muchas veces tenemos copias y copias y copias y copias, ¿verdad? Copias de copias también. Entonces, no es solo que tenemos muchas copias del original, sino que también tenemos copias de las copias. Y hay dos cosas muy importantes que debemos de tomar en cuenta en este sentido. Primeramente, cuando una copia, ¿verdad?, es cercana a la fecha en la que se escribió el autógrafo, entre más cercana, más confiable, ¿verdad? Entonces, imagine la lógica. Si usted escribe una carta hoy y en un mes alguien se la encuentra y la copia, ¿verdad? Posiblemente va a encontrar tu carta en muy buen estado, va a poder leerla, va a poder copiarla bien. Y si esa persona no tiene TDAH como yo, va a copiar muy bien esa carta y entonces vamos a tener una copia muy cercana, casi que 100% fiel al original, al autógrafo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo tengo una copia de esa copia que esa persona hizo, ¿verdad? Y entonces esa copia se hace 10 años después, cuando ya el papel está gastado, cuando ya el papel, ¿verdad?, tal vez se manchó, cuando le cayó un poquillo de agua, qué sé yo, ¿verdad? Entonces ahí la persona que copia posiblemente va a tener un poquito menos posibilidad de tener algo 100% preciso, ¿verdad? Y puede ser que se le vaya uno que otro errorcillo, ¿verdad? Aunque por supuesto la idea, ¿verdad?, va siempre a permanecer ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que el elemento, entonces, como para resumir, el elemento de la distancia entre el manuscrito y el autógrafo es importante. Entre más cercano el manuscrito, más fiel nos damos cuenta que es. Y entre menos cercano, pues obviamente
menos fidelidad o menos confiabilidad tal vez comparado a otros que son más cercanos a esa época. Y como ustedes saben, ahora con el carbono 14 y todas esas cosas, pues ya sabemos cuándo los documentos y las cosas son pues más confiables y más antiguas, perdón. Entonces, el primer elemento importante. El segundo elemento importante es la cantidad de copias, ¿verdad? No es lo mismo tener 3 copias de un documento que tener 30 copias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con 3 copias usted puede darse cuenta qué tan parecidas son y usted dice, bueno, sí, son bastante parecidas. Pero con 30 copias usted puede tal vez tener otras que hagan diferencias, que tengan diferencias o errores. Y entonces usted empieza a decir, ay, mira, esta que tenemos más nueva, o sea, no tan cerca al autógrafo, ¿verdad? Esta que tenemos más nueva tiene este error, pero es más antigua y esa no tiene ese error, o sí tiene esta palabra, o tiene toda esta sección de la Biblia, etcétera, ¿verdad? Entonces, la cantidad de copias nos ayudan a reconocer qué tan fiel ha sido el proceso de copiado, ¿verdad? O de los escribas, en el caso, ¿verdad?, de la Biblia, ¿verdad? Sabemos que existía en el tiempo de Jesús y creo que todavía quizás existían los escribas, porque recuerde, Frank, que no existía la imprenta, ¿verdad? Entonces aquí todo esto es a punta de, ¿verdad? A mano todo, ¿verdad? Voy a ver usted cómo hace, siéntese, concéntrese, tómese la ritanina y póngase a copiar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se compara la Biblia con los demás textos antiguos? Déjeme enseñarle para que usted vea que no es cuento, ¿verdad? Esto ya es ciencia. No lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿ok? Entonces, vea la comparación. Vamos a ver primero el intervalo de tiempo, ¿ok? Este es el intervalo de tiempo entre los manuscritos originales, o sea, el autógrafo, y de las copias más tempranas que se han encontrado del Nuevo Testamento comparado con los intervalos de obras antiguas. ¿Ve? Entonces, el Nuevo Testamento tiene 15 años, el más antiguo. Ese es el más antiguo o diferencia entre el autógrafo y la copia más cercana. Virgilio son 300 años, Fren. Homero, el que escribió la Ilíada, 500. César, historia que se enseña en las escuelas todavía, 950. Tácito, 1000. Platón, 1250 años, Fren. Esa es la diferencia entre lo que Platón escribió y la gente estudia en filosofía, ¿ok? Lo más cercano que tenemos de copias es 1250 años entre el autógrafo, ¿sí? 1350 en Heródoto y Aristóteles, Fren. O sea, entiéndame de lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de escritores que todavía estudiamos en las universidades, 1450. ¿Y cuánto tiene la Biblia? Tome, papá, para que llegue. 15 añitos. 15 añitos. ¿Te me entiende? Empieza a divisar el nivel de sostenibilidad de la palabra de Dios. Bien, hablemos de otra cosa importante. ¿Ok? Hablemos de otra cosa que es las copias. ¿Ok? ¿Cuántas copias tenemos? ¿Cuántas copias tenemos de documentos antiguos? ¿Ok? Yo les voy a enseñar aquí para que usted vea. ¿Ok? Primeramente, de Platón tenemos 7 copias. De Heródoto tenemos 8. De Tácito tenemos 10, de César tenemos 10, Livio tenemos 10, Aristóteles tenemos más, qué bonito, vean, 49, Sófocles 193, la Ilíada 643. Vea lo que tenemos del Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Usted me puede explicar? 24,000 copias. Usted puede comprender la diferencia. Usted puede ver la diferencia. Papacito, preste atención para que usted vea que no es cuento. ¿Sí? Esa es la diferencia entre documentos históricos, Fren, y la Biblia. Es serio. Eso es serio, Fren. Eso ya es una cuestión que usted dice, aquí no hay tutía.
Ahora, ¿cuál es la diferenciación de errores? ¿Cuáles son los errores en la Biblia? Ahora sí yo le voy a enseñar otra cosa porque usted vea y después no diga que fue atropellado, porque en realidad no fue tan atropellado. Vea los números que usted va a ver. Ok, una comparación de la tasa de distorsión de los manuscritos debido a errores de copiado. Es decir, cuando tomamos todos esos manuscritos y los comparamos entre ellos, ¿cuál es la tasa de distorsión? ¿Cuáles son los errores? ¿Cuánto error encontramos? Y comparado, por ejemplo, con documentos como la Ilíada de Homero, que tal vez algunos de ustedes lo tuvieron que leer en el colegio, o el Mahabharata, ¿ok? Que no sé qué es, pero bueno, debe ser uno bien conocido. Entonces, vea la diferencia para que usted vea. La distorsión es de 0.2%, 4.9% la Ilíada y 10.3% el Mahabharata. Usted puede ver qué serio esto. O sea, de 24,000, y es que entiéndame que aquí estamos hablando de 24,000 manuscritos. Y esa es la tasa de diferencia. Mientras que la Ilíada, que tenía ¿cuántos? Ya le voy a decir cuántos. Vea la Ilíada. Aquí está. 643. Usted puede ver, digamos, que a pesar de la cantidad mucho menor, la cantidad de errores es mucho mayor. ¿Sí? Y yo sospecho que esto tiene que ver, ¿verdad? Con que algunos de nosotros, lapsus. Porque, claro, cuando se escribía, ¿verdad? El Antiguo Testamento, ay, gracias, es de hinduismo. Mahabharata es del hinduismo, uno de los escritos más importantes. Gina, Dios te bendiga, gracias por contarnos. ¿Okay? Entonces, cuando usted piensa, Fren, en esto, usted se da cuenta que ese libro que usted tiene en sus manos no es cuento, no es invento, no está cambiado, nadie le metió mano, no está manoseado por los católicos ni por nadie. Usted puede confiar que lo que usted tiene en sus manos efectivamente es exactamente o lo más cercano posible, en realidad, de lo que usted necesita, siquiera, ¿ok? Entonces, y no estoy hablando de este libro, estoy hablando de la Biblia, ¿verdad? Pero estoy hablando de este libro que usted puede leer, que usted puede buscar y usted puede aprender todavía más, porque aquí habla, por ejemplo, de si podemos confiar en que Jesús, ¿verdad? Dice aquí, vean los diferentes títulos que tiene. ¿Es Jesús realmente Dios? ¿Puede ser razonable la fe? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde estoy? ¿Verdad? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Este libro es para gente que no es creyente especialmente, ¿verdad? Pero para los creyentes es muy valioso porque ya ven la información que tiene, ¿verdad? Y es el libro que yo le regalaría a cualquier persona que está considerando la fe, ¿ok? Es muy valioso. Sorprendido por la fe, de Donald Beverly, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que quiero decirle, ¿ok? Alguien que me lo escriba ahí, por favor, para poder pinearlo, porque si no me van a seguir preguntando. Esa es la primera respuesta a la pregunta. ¿Qué tan confiable? Y recuerden que ese capítulo 2 que les acabo de enseñar, esos gráficos están en la página web, están en Proyecto Corandeo. Usted puede ir ahí y puede ir a descargarlo sin ningún problema. Ese capítulo, porque para mí es necesario que la gente lo lea, ¿ok? Y sepa la confiabilidad de la palabra. La segunda pregunta, ¿cómo es eso de que la Biblia tiene unos libros y otros no? Bueno, si no me equivoco es en el Concilio de Nicea, pero no estoy segura. Pero es en uno de los concilios que la Iglesia Católica decide añadir libros adicionales al canon, ¿ok? ¿Y cómo se escogió el canon originalmente? Bueno, no es como que la gente dijo, bueno, vamos a ver todos los libros y los vamos a poner todos aquí al frente y entonces vamos a decidir que este sí está inspirado y que este sí está inspirado y que este sí está inspirado. La forma en que el canon se formó inicialmente es bajo la autoridad apostólica de una iglesia emergente donde estaba en fuego con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que creo que fue el Señor realmente el que los guió
para determinar qué sí era y qué no era inspirado. E incluso noten que Pablo menciona una de sus cartas en la Biblia. Él habla de una de sus cartas que no tenemos, creo que es a los Corintios. Es decir, el hecho de que viniera de Pablo la carta no quiere decir que automáticamente era inspirada. La iglesia no la aceptaba como inspirada simplemente porque venía de Pablo, ¿sí? Entonces eso es importante, porque no se trata de quién escribe y del hombre detrás de la escritura. Lo que se trata es del texto en sí, si el texto demostró de una u otra manera que Dios estaba detrás inspirando lo que estaba sucediendo. Viene el concilio, que creo que es el de Nicea, como les digo, y en el concilio es donde la Iglesia Católica ya viene con algunas ideas muy interesantes. Ideas que uno dice, bueno, no sé si serán verdad, pero es lo que ellos dicen, entonces bueno. Pero resulta que las ideas que tenían, pues no tenían como tanta, ¿cómo le diría? Como tanto sostén en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a sostenerlo con algo que sí sea la palabra de Dios. Vea estos libros. Y entonces sacan libros como el Judith, libro como el de Sabiduría, Sirácides. Hay varios libros que a ellos les gusta llamar deuterocanónicos. Las personas a veces lo llaman apócrifos, pero apócrifos es una palabra que para los católicos no es aceptable, porque apócrifo, si no me equivoco, significa algo así como... Ay, no me acuerdo, alguien que me lo busque en internet porque no lo puedo buscar, pero tiene un significado que como que no les gusta, ¿verdad? Porque básicamente un poco niega la idea de que son inspirados. Pero sucede y resulta que finalmente ellos dicen aquí el asunto es que necesitamos sostener ciertas doctrinas y necesitamos añadir. Entonces, doctrinas como cuáles. Por ejemplo, el hecho de que morimos y nos vamos al purgatorio, por ejemplo. Esos libros tienen textos y tienen partes que sostienen esta idea de que vamos al purgatorio. La oración a los muertos, por ejemplo. El orar a los muertos. Y creo que hay algunas cosas más que no recuerdo, ¿ok? Pero bueno, usted ya puede ver, por ejemplo, el hecho de que se habla del purgatorio, eso es anatema para los reformados, para los cristianos que vienen de Lutero y que dicen, Cristo murió por nosotros y todo lo que Él hizo es suficiente, más que suficiente. Entonces, es simple y sencillamente inaceptable, ¿verdad? Para los evangélicos, considerar que usted se muere y usted tiene que ir y usted va al purgatorio. O sea, ¿pero cómo así? Entonces, ahí es donde salen estos textos, y yo diría que ahí es donde equivocadamente, pues entonces se añaden estos libros que sostienen cosas que no son y no están aceptados por la iglesia, primitiva, ¿verdad? Sino que son añadiduras, como les digo. Entonces, bueno, eso es problemático. Entonces ahí está la respuesta al tema del catolicismo. Aparte del catolicismo, espera un momento, friends, porque estoy viendo a ver qué toca, porque aquí estoy viendo como que no me caben bien unos tornillitos. Yo no entiendo por qué. No entiendo porque siento como que esto está mal colocado. Esto no es correcto. Aquí hay gato encerrado. Bien, ¿qué más les digo? La otra pregunta. Jesús. ¿Era Jesús Dios? ¿Era Jesús? Bueno, esa es otra pregunta. Si Jesús realmente resucitó o no, pero eso es impresionante, porque la verdad es que la cantidad de pruebas y evidencia que existe de que Jesús realmente existió, y no solo que existió, sino que los que estaban en su tiempo creyeron en que Él resucitó al tercer día, es abundante, pero abundante,
¿sí? Incluso usted lo ve en los mismos Discovery Channel y esas cosas hablan de eso. O sea, es que es innegable, ¿verdad? Que estas cosas ocurrieron. Ahora, obviamente algunos tratan de explicarlo de otras maneras, pero o sea, no es que resucitó, es que la gente tenía como una alucinación comunitaria. Todos alucinaron que vieron a Jesús. Madre, cuando nunca ha pasado eso en la vida. O sea, eso no es, nunca en ninguna situación ha ocurrido tal cosa, excepto cuando esto pasó, ¿verdad? Pero bueno, hay un montón de cosas que se tratan de inventar, madre, para poder responder esto, pero es que están mal, en mi opinión. Entonces, bueno, más allá de eso, la tercera pregunta es la que se me olvidó que les había hecho, espérense para ver. Las traducciones, ¿ok? ¿Cómo podemos confiar en que las traducciones que se han hecho a nuestro idioma son confiables? O sea, ¿usted cómo sabe que lo que usted tiene en español realmente viene del texto original? Bueno, ya me convenció de que el texto original, de ahí pues sí, no está manoseado, ¿verdad? Bueno, perdón, y está la segunda parte, ¿verdad? De cómo saber si está inspirado, ¿verdad? Vea, Fren, la Biblia fue escrita en diversos continentes. Si no me equivoco, fueron 4 continentes en los que fue escrita. 4 o 3. Ya les digo que es apologética atropellada, así que ni me pregunten exactamente cuántos. El asunto es que fue escrita en diferentes continentes, ¿ok? Son 66 libros escritos por diversos autores en diversas culturas, en diversos tiempos, ¿ok? Diferentes idiomas, hebreo, arameo y griego. Y sí, en diferentes lugares. El día que usted se siente a leer y a prestar atención lo que la Biblia dice, y yo le voy a contar una cosa, Fren. A mí me daba crisis de fe como cada 3 meses antes de estar en Westminster cuando fui a estudiar en el 2016, ¿okay? Ya tenía 16 años de ser creyente porque yo me convertí en el año 2000 y aún así, como cada 3 o 4 meses a mí me entraba un estrés, ¿verdad? Porque yo decía, madre, ¿cómo yo puedo confiar en esto? O sea, ¿realmente será esto la verdad? ¿No será que es más bien el budismo? ¿No será más bien que yo debería de meterme en, no sé, en X cosa, ¿verdad? Y como que me daban estas crisis horribles hasta que me metí a Westminster. Y cuando entré a Westminster, Fren, a estudiar, me di cuenta de la historia unificada que es la Biblia. Empecé a darme cuenta cómo todos los libros tenían sentido entre ellos, cómo estaban hechos o escritos de forma que eran coherentes. ¿Me comprenden? Y la coherencia era, pero entiéndame que era milagrosa, Fren. O sea, son cosas que a veces yo digo, ¿cómo es posible que estas cosas calcen? Es impresionante. Ay, una mosca, qué estrés. Aquí vieras cómo hay moscas, eso no me gusta. Eso es impresionante, Fren, eso es pero impresionante. Y entre más me puse a estudiar y entre más me puse a dar cuenta y a conectar, y por eso me encantó tanto la teología bíblica. Vea, si usted quiere aprender teología bíblica y usted quiere entender lo que es la teología bíblica, usted vea, agarre este librito. A ver, ¿dónde está? Voss, hay uno de Voss, buenísimo, que se llama Teología Bíblica, si no me equivoco, precisamente. Y, ay, padre, pero ¿dónde está ese libro? Este se llama Gerhardus Voss, Redeeming History and Biblical Interpretation. Una cosa espectacular. Todo lo de Gerhardus Voss es maravilloso. Y usted lee, Fren, y usted se empieza a dar cuenta que aquí no hay tutía, Fren, que aquí en serio este libro es un lienzo y una obra de arte del creador.
Es imposible, imposible que alguien escriba un libro con semejante coherencia, con tantas diversas cualidades, ¿verdad? Con respecto a los escritores, las temporadas en las que se escribió, los lugares, los idiomas. Vea, yo le voy a invitar a usted que usted haga un ejercicio. Vaya, dígale a sus amigos que se sienten a escribir juntos en un solo cuarto sobre un tema X, ¿ok? Cualquier tema que usted quiera, escoja cualquier tema, ¿ok? Y cuando usted lea, y cada uno se va a sentar y va a decir, vamos a escribir sobre este tema, por lo menos pónganse de acuerdo el tema. Y una vez decidido, escriban su opinión de tal vez cómo es, ¿verdad? Cómo es un personaje, de cuál es el propósito, cuál es el problema, ¿verdad? Hagan una narrativa juntos, a ver cómo les va. ¿Y sabe cómo le va a ir? Como un quebrado. Le va a ir como un quebrado. No van a tener sentido. Tal vez hayan cosas en las que puedan conectar, ¿verdad? Y en las que puedan tener sentido, pero, es imposible, incluso estando en la misma habitación, en la misma temporada, con la misma edad, en el mismo lugar, escribir un libro que sea coherente juntos. Si no hablan y no se ponen de acuerdo. Y eso es lo que pasa con muchísimos de los libros que hay en la Biblia. ¿Sí? Lo que pasa es que la gente no la lee. No la lee y entonces juega de salsa, ¿verdad? Juega de ser muy salsa, pensando que bueno, que es que no, que eso no está inspirado, que eso es puro cuento. Pero cuénteme a ver si han sentado a estudiar. Cuénteme a ver si se han sentado a ver si realmente qué es lo que dice y todo esto. No, muchos no lo han hecho. Otros lo han hecho y tristemente pues aún así no creen, pero yo creo que ya eso es dureza de corazón y necedad. Entonces, bueno, así está la cosa. Ay, casi le pego esto. Así está la cosa con respecto a la inspiración, lo que yo puedo decir personalmente de lo que a mí me convence, ¿verdad? De que este libro es verdadero. Y fue donde se me quitaron a mí, todas las dudas. Una vez, que yo ya empecé a leer y me di cuenta, ¿verdad? Que aquí el cuento no es cuento. Ahí fue donde yo dije, no, hombres, aquí es que no puedo, no hay tu tía. Y bueno, desde entonces pues ha sido mucho más fácil creer. Entonces cuando usted estudia teología bíblica, que de hecho el mejor libro para leer sobre teología bíblica es el de Gerhardus Voss, en mi opinión, teología bíblica, así se llama, y está en español, y vale muchísimo la pena leerlo. Y es fácil, vieras que es fácil de entender, o sea, sí es un libro como que no es como para gente ahí, los eruditos, especialistas, o sea, no, ese libro lo entiende cualquier persona. Ahí fue donde yo dije, no, esto no, aquí no hay quite. Resulta y sucede que entonces ahora sí ya pasamos al tema de si Jesús es Dios y todo esto. Bueno, vea. Ya, como le digo, hay tanta demostración y tanta historia que demuestra que la gente en el tiempo de Jesús creía que Jesús era Dios y que él era el Hijo de Dios, que resucitó entre los muertos, porque finalmente ahí es donde está todo. El tema de la resurrección es donde está todo, porque si Jesús resucitó de los muertos, quiere decir que todo lo que Jesús dijo es verdad, Entonces, cuando uno logra encontrar y entender que la resurrección es verdadera, ocurrió verdaderamente, ahí es donde como que todo se convierte, todo lo que dice la Biblia es creíble, ¿me entiende? Porque qué cosa más increíble que una persona resucite a los 3 días. O sea, simplemente eso es demasiado increíble. Entonces, pucha, esa mosca me tiene estresada, friends. Vieran y cómo no la soporto las moscas. Y finalmente, lo que te puedo decir también con respecto a ello es que toma en cuenta que los discípulos, y no solo los discípulos, sino decenas, cientos de cristianos del primer siglo murieron por esa verdad. Nadie se hizo millonario, por predicar a Cristo. ¿Usted comprende eso? Usted puede, digamos, cuando usted piensa eso, ¿verdad? Usted se da cuenta que en realidad aquí la cosa no es
no es simplemente, ay, vamos a inventarnos una religión nueva para poder tener el poder. Friend, ahí más bien lo que usted menos quería es tener que inventarse nada nuevo, porque lo que iban a hacer era cortarle la cabeza en las mejores de las situaciones. Porque en las peores de las situaciones son miles de cristianos los que fueron echados a los leones. Usted entiende lo que eso significa, ¿verdad? O sea, es que yo creo que a veces no nos imaginamos esto realmente. Friend, hay miles a lo largo de la historia. Miles a lo largo de la historia que han muerto por el nombre de Cristo. Y en el primer siglo, estas personas que creen y que lo vieron, ¿verdad? Y que se dieron cuenta, que fueron verdaderamente entregados. Ay, madre, ahora hay dos. Voy a cerrar la puerta. Espérense un momento porque me tienen loca. Uy, no lo soporto. Ok, voy a cerrar la puerta un momento aquí. No entiendo por qué se vienen a meter aquí. Es que en serio no lo comprendo. Ay, Señor, dame paz. Bueno, entonces es impresionante, frente, ¿verdad? Pensar en la cantidad de personas que dieron su vida por una verdad y nada ganaban, realmente. Nada ganaban con eso. Entonces, para mí esas son como evidencias pero imposibles de ignorar. Totalmente imposibles de ignorar. Ustedes pueden oír esa mosca. Perdón, friends, perdón, pero es que TDAH. Son 2 ahora. Ay, Dios, dame paz. Creo que voy a tener que terminar este live y ya. Como ya no tengo nada que decirles. Creo que ya terminé. Eso fue todo, friends. Entonces, espero que les ayude. ¿Ok? Espero que los bendiga. Deseenme suerte porque voy a ir a pegarle chanclazos a todo el cuarto. Y aquí les dejo guardado el live. Y seguro lo voy a poner en el YouTube. Recuerden que pueden apoyar este ministerio por medio de hacerse Patreons. Eso es, nada más van al enlace en mi perfil, y en el enlace en mi perfil usted nada más le da clic y entonces te dice voy a hacerme Patreon y voy a apoyar a Alejandra, ¿ok? Entonces ahí sí, y a Estefan también, por cierto. Y la otra cosa es, ¿cómo puede? Bueno, también con sus insignias en los lives, cuando ponen insignias también eso es una bendición. Pero nadie dio insignias esta vez, así que no, salados, ya me voy. No, mentira, no, así, no pierdo la esperanza de ser Patreon. Gracias, algún día tal vez. Bueno, Frank, y si no, oren por mí. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos la próxima, ¿ok? Bye.